Hola chicos, muy buenos días. Espero estén bien en casita, tomando las medidas necesarias para prevenir este virus. El día de hoy, martes 20, empezamos con el área de matemáticas con los siguientes temas: triángulos y cuadriláteros. Para ello, leeremos el propósito de hoy. El propósito de hoy es que los estudiantes identificarán los elementos de un triángulo y sus propiedades, clasificándolos según sus lados y según sus ángulos. También reconocerán los cuadriláteros en nuestro entorno. Aplicarán las propiedades de tales al plantear y resolver problemas relacionados. Observamos. ¿Qué observamos aquí? Tenemos un cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, trapezoide y romboide. Estas figuras se nos son familiares, ¿cierto? En cualquier lugar de la casa, diariamente, observamos este tipo de figuras, ¿no? Lo que son cuadrados, rectángulos, por ejemplo, una mesa de la casa es cuadrada o puede ser también rectangular, ¿cierto? Entonces, vamos a clasificar este tipo de figuras. Empezamos con lo que son los triángulos. ¿Qué son los triángulos? Es un polígono de 3 lados, ¿cierto? Tiene 3 lados, un lado, 2 lados y 3 lados. Este polígono resulta de unir 3 puntos con líneas rectas. ¿Cuáles son los puntos? Punto A, punto B, punto C, y se unen con líneas rectas, ¿cierto? Aquí se realiza un segmento de línea recta. Muy bien. Todo triángulo tiene 3 lados que están representados con letras minúsculas A, B y C, 3 vértices que están representados con letras mayúsculas A, B y C, y 3 ángulos interiores, que es este A, B y ángulo C. Veamos sus elementos de triángulo. Elementos de un triángulo. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Tenemos las vértices, los lados, los ángulos internos y los ángulos externos. Las vértices, ¿qué son las vértices? Son los puntos donde se unen los lados. Este es un lado, este es otro lado y este es un punto donde se unen los lados. Este es otro punto y este es otro punto. Este serían las vértices. Los lados, ¿qué son los lados? Es cada uno de los segmentos que forman la figura. Este es un segmento, ¿cierto? Este es otro segmento y este es otro segmento. Y todos estos segmentos son a los que se les llama lados. Muy bien, estos son los lados. Los ángulos internos son los que se forman en la unión de los lados. Aquí hay un ángulo interno que se forma en la unión de estos lados. Muy bien, aquí hay otro ángulo y aquí otro ángulo interno. Y los ángulos externos son la prolongación del polígono. Por ejemplo, aquí vamos a colocar una rayita hacia allá, ¿cierto? Como que sigue el triángulo. Y entonces aquí se forma un ángulo externo. A ver, vamos a borrar para que se vea más claro. Por ejemplo, aquí vamos a trazar esta línea, vamos a prolongar este lado más arriba y aquí se forma un ángulo externo, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Se traza una línea aquí, se prolonga una línea más allácito y se coloca aquí el ángulo, se forma aquí el ángulo externo. Ok, muy bien, entonces el ángulo externo es la prolongación de un lado de la figura o del triángulo en este caso. Muy bien, entonces ya explicamos lo que son los elementos. Los triángulos tienen una clasificación. Se clasifican según sus lados. Según sus lados se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. El triángulo equilátero se le llama así a un triángulo que tiene sus 3 lados la misma medida y sus 3 ángulos internos miden 60 grados. El triángulo isósceles son aquellos triángulos que tienen 2 lados y 2 ángulos iguales, y el triángulo escaleno si todos sus lados y ángulos son distintos. Veamos los siguientes gráficos para explicarles mejor esta clasificación. Según la longitud de sus lados, es decir, según la medida de sus lados, tenemos el equilátero. ¿Qué hemos dicho del equilátero? Que tiene 3 lados iguales. Por ejemplo, si este lado vale 5, entonces este lado también va a valer 5 y este lado también va a valer 5. Entonces tiene sus 3 lados iguales y sus ángulos miden 60 grados cada uno.
Entonces, si este vale 60 grados, obviamente este lado también vale 60 y este lado también vale 60, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de estos ángulos internos, ¿cuánto equivale? 180. Siempre tiene que ser así. La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre va a valer 180. Ok, muy bien. Entonces, este es el triángulo equilátero. Los tres lados tienen igual medida y sus tres ángulos también tienen igual medida. Muy bien, sigamos. El isósceles me dice que tiene dos lados iguales. Si este lado del triángulo isósceles vale 3, entonces este de acá también vale 3. Y este de abajo vale 2, ¿cierto? Porque aquí solamente me dicen que tiene dos lados iguales. Nada más. Entonces, aquí sí se cumple. Tiene 3, este lado mide 3, este lado mide 3 y este mide 2. Por lo tanto, si tiene dos lados iguales, los ángulos internos de estos dos lados también van a ser iguales. Entonces, este lado va a valer lo mismo que acá. Supongamos que este lado, este ángulo mida 30 grados, entonces el ángulo de acá también va a medir 30, ¿cierto? Y el ángulo diferente va a ser el de arriba, ¿cierto? Entonces tenemos dos lados iguales, dos ángulos iguales. Muy bien, y el escaleno dice que tiene los tres lados diferentes. Dice, ningún lado es igual, es decir, los tres lados son diferentes. Si este mide 5, este mide 4 y este medirá 3. Por lo tanto, sus ángulos internos también serán distintos. Este tendrá una medida, este tendrá otra medida y este tendrá otra medida. Entonces, los tres ángulos serán diferentes y los tres lados también serán diferentes. Muy bien, entonces hemos visto lo que son la clasificación de los triángulos según su medida. Muy bien, vamos a borrar para seguir. Muy bien, sigamos. Ahora tenemos la segunda clasificación de triángulos, que es según sus ángulos. Ya hemos visto según sus lados, ¿cierto? Según sus medidas. Ahora nos toca según sus ángulos. Vamos a ver. Según sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulos rectángulos, triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Los triángulos rectángulos son triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. Todo triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo que mida 90 grados. Los triángulos acutángulos son triángulos que tienen los tres ángulos agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Los tres ángulos que tiene un triángulo acutángulo tienen que medir menos de 90 grados, cada uno. Muy bien. Y el obtusángulo son triángulos que tienen un ángulo obtuso mayor de 90, que puede ser 100, 120, 130, ¿no? El obtusángulo entonces son triángulos que tienen un ángulo obtuso mayor a 90 grados. Veamos los siguientes ejemplos. Según sus ángulos, aquí tenemos el triángulo rectángulo que me dice que es aquel que siempre va a tener un ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? Aquí. Este ángulo siempre va a medir 90 grados, porque siempre va a ser recto, ya un ángulo recto. Muy bien, en el triángulo acutángulo me dicen que tres ángulos son agudos. Por lo tanto, si son tres ángulos agudos, tienen que medir estos ángulos menos de 90, ¿ya? Entonces, si miden menos de 90, yo voy a colocar aquí 60. 60, 60 por acá y 60, ¿ya? Muy bien. Entonces, la sumatoria de los ángulos internos me va a dar 180, ¿cierto? 180. Listo. Muy bien, entonces, los ángulos interiores de un triángulo acutángulo, entonces será menos de 90 grados. ¿Listo? Y aquí tenemos, he colocado aquí 60, 60, 60, como también pueden colocar números distintos, 35, 40, dependiendo, ¿ya? Muy bien, dependiendo a cuánto mide el ángulo. Y tenemos por último el triángulo obtusángulo. Dice, es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Es aquel que mide más de 90 grados, más de 90 grados. O sea que puede ser 100, puede ser 120, así, ¿cierto? Vamos a ponerle un ángulo que mida 110 grados.
¿cierto? Listo. Entonces es este triángulo obtusángulo mide más de 90 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces hemos visto las dos clasificaciones de los triángulos según la longitud de sus lados y según sus ángulos, ¿cierto? En este caso, según sus ángulos, tenemos triángulo rectángulo, como su mismo nombre lo dice, rectángulo que tiene un ángulo recto y va a medir ese ángulo recto 90 grados. Tenemos un triángulo acutángulo, donde la medida de sus ángulos interiores es menos de 90, que son agudos, y el obtusángulo, donde tiene un ángulo obtuso. Obviamente el obtuso es el que mide más de 90. Muy bien, entonces esto ha sido la clasificación de los triángulos. Sigamos. Resumiendo, tenemos clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos triángulo equilátero, que es aquel que tiene 3 lados iguales, por lo tanto, los 3 ángulos también van a ser iguales. El triángulo isósceles es el que tiene 2 lados iguales, por lo tanto, si 2 lados son iguales, 2 ángulos también van a ser iguales, ¿cierto? Y el otro es distinto. Y el triángulo escaleno es el que no tiene ningún lado igual, ni tampoco ningún ángulo igual. Todos los ángulos y los lados son diferentes. Y según sus ángulos tenemos el triángulo rectángulo, que siempre va a tener un ángulo recto. En este caso es este ángulo que observamos aquí, un ángulo recto. Ese es el triángulo rectángulo, según sus ángulos. El triángulo acutángulo es aquel que tiene 3 ángulos agudos, es decir, cada uno de ellos mide menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo es aquel que siempre va a tener un ángulo obtuso que mida más de 90 grados, que puede ser 100, 120, 130, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces hemos visto lo que son los triángulos y su clasificación. Pasamos al segundo tema, que serían los cuadriláteros. ¿Qué podemos decir de los cuadriláteros? ¿Qué son los cuadriláteros? Los cuadriláteros son polígonos formados por 4 lados y 4 ángulos. Los podemos clasificar teniendo en cuenta la longitud o la medida de sus lados y la amplitud de sus ángulos, ¿cierto? Aquí tenemos 3 tipos de cuadrilátero. Veamos cómo se clasifica. Primero vamos a ver los elementos de un cuadrilátero. ¿Cuáles son los elementos de un cuadrilátero? Tenemos aquí. Los elementos de un cuadrilátero son: tiene 4 vértices y 4 lados. Tiene 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Y 4 lados. 1, 2, 3, 4. 4 vértices y 4 lados. Tiene 2 diagonales que va de vértice. Aquí hay una vértice y una diagonal y otra diagonal. ¿Ya? Las diagonales siempre van a partir de vértice a otra vértice. 4 ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Ángulos interiores. Y 4 ángulos exteriores. Los 4 ángulos exteriores, si prolongamos esta línea, aquí tendremos un ángulo exterior. Si prolongamos esta línea, tenemos aquí otro ángulo exterior. Aquí, si prolongamos esta línea de acá, también saldrá otro ángulo exterior. Y si realizamos esta línea acá, la prolongamos más, también va a aparecer otro ángulo exterior. Entonces hemos conocido los elementos de un cuadrilátero. ¿Por qué se llama cuadrilátero? Porque tiene 4 lados, ¿ya? Muy bien, hemos conocido los elementos. Ahora sigamos. Los cuadriláteros tienen una clasificación. Se clasifican en paralelogramos y también se clasifican en no paralelogramos. ¿Qué nos dicen los paralelogramos? Tienen los lados opuestos iguales y paralelos. ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Qué nos dice cada uno de ellos? El cuadrado dice que 4 lados y 4 ángulos son iguales. En el cuadrado, los 4 lados y los 4 ángulos siempre serán iguales. Por ejemplo, aquí, este vale 3, este también va a valer 3. Y este también va a valer 3 y este también vale 3. Y 4 ángulos iguales. Entonces, estos ángulos van a valer igual. ¿Y cuánto valdrían? Si estamos hablando de
los ángulos que forman un cuadrado son ángulos rectos. Por lo tanto, esto equivale a 90, ¿cierto? 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Y la suma de sus ángulos interiores de un cuadrilátero siempre va a dar 360 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora sigamos con